Desde que comenzó el año 2021 hemos visto un aumento bastante importante en cuanto a los casos de COVID-19. Eso sí, ya finalizando el año 2020 nos enterábamos de que las primeras vacunas del laboratorio Pfizer llegaban a nuestro país y eran distribuidas principalmente a personal de salud. Vamos a hablar de este tema, de lo que ocurre con las vacunas, de la posibilidad de que en nuestro país se creen vacunas con el diputado José Miguel Castro. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos allá en Antofagasta, en su zona. Muchas gracias, Gabriela. La verdad es que un gusto estar conversando con usted y sobre todo en temas tan importantes que por lo menos a mí me apasionan mucho como el tema de las vacunas y toda en el fondo la necesidad de Chile para efectivamente ser un país productor, ser un país que reciba primero las vacunas, todo este tema que está tan en boga. ¿Hay posibilidades, diputado, de que nuestro país sea un productor de vacunas, de que genere vacunas, en este caso particular para el COVID-19? A ver, la posibilidad siempre está, lo importante es tener en el fondo la voluntad como Estado, ya ni siquiera estoy hablando yo como gobierno, porque son temas mayores en términos de disponibilidad de recursos. Una planta de vacunas hecha y derecha para poder, en el fondo, abastecer, pensemos en la vacuna del COVID, a todo Chile estamos hablando de una inversión de 100 algo millones de dólares. Entonces, es una inversión sumamente importante. Esto si tomamos en cuenta de que Chile fue un país productor y dejó de producirse vacunas producto de que el mercado es muy pequeño, somos un país muy chiquitito en cantidad de personas, donde se optó efectivamente por ir a comprar al exterior, que en el fondo salía más barato para Chile, teniendo otras prioridades en ese entonces. Pero la pandemia nos ha puesto un poco en la disyuntiva y en el foco de decir, bueno, hasta dónde hay un beneficio también social de tener independencia en cuanto a la producción de vacunas. Y no pensemos solamente en esa, pensemos que hemos tenido otros brotes, qué sé yo, H1N1, y muchas otras más, qué sé yo, se han erradicado enfermedades a nivel mundial producto de las vacunas. Así que yo creo que es una necesidad en este momento, dado la contingencia y dado cómo se proyecta el mundo globalizado, yo creo que es una necesidad imperiosa, pero hay que unir muchos cabos sueltos que durante muchos años, por no producirla, han estado sueltos. Diputado, y en esos años en los que no se produjo, claro, usted decía que el mercado chileno era pequeño, ¿no? Quizás para generar inversiones de esas características. Me imagino que también la inversión tiene que ser muy importante. ¿Estamos hablando de un tema de recursos ahora o estamos hablando de un tema de desarrollo científico al debe que debería entonces implementarse para poder llevar a cabo estas vacunas? No, lo complicado es que es un tema netamente de recursos, porque las capacidades técnicas las tenemos, las capacidades humanas las tenemos. Hoy en día tenemos universidades a lo largo del territorio chileno trabajando también en concomitancia con algunos laboratorios internacionales para la producción de vacunas. Y por lo tanto es solamente un tema de recursos que, como le decía yo, o sea, antiguamente se miraba, o hasta antes de la pandemia se miraba en el fondo el costo-beneficio netamente en términos económicos, pero hoy en día encontramos que los grandes cuellos de botella se han producido producto de la falta de plantas de producción y film and finish que se llaman, que son plantas en el fondo donde llegan los productos a tonel, qué sé yo, a granel, por decirlo de alguna forma, y ahí se van dosificando en monodosis, o sea, en la dosis que uno al final se pone, qué sé yo, en la vacuna. Entonces, esos cuellos de botella, ¿cómo son solucionados? Justamente con plantas de producción, de maquilación. Entonces, estas plantas también son carísimas, o sea, una planta para dar resguardo a la población chilena, estamos hablando de 30 millones de dólares, también con capacidad de ocios de repente, pero ahora nos damos cuenta que por Dios que son importantes y por lo tanto, justamente en ese sentido estamos tratando de empujar varias cosas a niveles regionales y también pensando en Chile. Bueno, usted hace algunos días, diputado, presentó precisamente un proyecto de resolución donde le solicita al presidente de la República que proponga exenciones tributarias para la fabricación y distribución de vacunas y agilice la creación de un Centro Nacional de Vacunas contra el coronavirus. ¿Eso de la exención tributaria cómo funcionaría? A ver, lo importante es poder traer también inversión. Yo entiendo que Chile, y todos entendemos que los recursos son escasos, que en el fondo
estamos invirtiendo, qué sé yo, en tener desde el principio de la pandemia, invertir, qué sé yo, en respiradores, hasta el FOGAPE y darle, qué sé yo, intentar darle dinero al turismo, etcétera. O sea, son múltiples necesidades. Entonces, las extensiones tributarias lo que permitirían sería que de repente privados, laboratorios externos, pudieran entrar acá a Chile con algunas extensiones y ponerse con una fábrica de vacunas. Cuando uno habla de fábrica de vacunas, no necesariamente tiene que ser para el COVID, pero la gracia de estas plantas es que efectivamente pueden ir modificándose dependiendo de las necesidades. Entonces, es un proyecto que hemos empujado hace bastante tiempo acá en la zona, en la macrozona norte. Estamos a puertas ya, esto es primicia, estamos a puertas de la firma de las universidades católicas, la Chile, la Universidad de Antofagasta, y hay algunas otras universidades interesadas para trabajar en conjunto, porque el problema está en que también las universidades tienen cada uno sus grupos, y el Instituto Millennium también, de inmunología, que es sumamente importante en esto porque ha engranado a las distintas universidades. Si todas las universidades trabajan juntos, es mucho más fácil poder conseguir un centro donde trabajen las distintas investigaciones, entendiendo que hay investigaciones, qué sé yo, de distinto orden. En el sur de Chile están trabajando para el ANTA, en el norte de Chile están trabajando para el Chagas, hay distintas visiones o distintos tipos de enfermedades que se están atacando, pero si todos trabajamos, vamos en el fondo a conseguir una espalda mayor en términos científicos que nos permitiría también el poder ser más atractivo para los laboratorios de forma internacional y también para la inversión chilena, porque el I+D, la investigación y desarrollo, si se mira en este conjunto de universidades, el Estado debería tener también una mejor chance de no decirle con el dedo tú sí o tú no, sino que se le da a las grandes universidades chilenas como conjunto, se les podría entregar, qué sé yo, recursos para esto. O sea, sería como una mezcla, ¿no? Entregar recursos a los centros de investigación chilenos y al mismo tiempo generar algún tipo de exención tributaria para que laboratorios internacionales se instalaran en nuestro país y trabajaran en conjunto con universidades chilenas, centros de estudio, laboratorios, etcétera. Claro, o sea, ese es el modelo que ha funcionado fuera de Chile y es el modelo que estamos proponiendo. Porque de esa forma, ¿qué es lo que se puede conseguir? Si un laboratorio es capaz de producir vacunas, nosotros le entregamos, por ejemplo, al PNI, que es el Plan de Vacunación Nacional, le entregamos, por ejemplo, un laboratorio, no sé, la vacuna de la varicela, la vacuna, qué sé yo, de la influenza, ese laboratorio podría tener, qué sé yo, o podría estar interesado, como en otras partes del mundo, poner infraestructura acá en Chile, ciento y tantos millones de dólares, pero nosotros le decimos, perfecto, nosotros le podemos entregar quizás esa vacuna, pero usted deje trabajar a este conglomerado de universidades en el desarrollo, por ejemplo, de tal o cual vacuna, y en el momento de cumplirse, por ejemplo, los años de entregar esta vacuna con compromiso de compra del Estado chileno, después pasaría al Estado también esta planta. Entonces, hay un ganar-ganar, un win-win que se podría perfectamente dar en esto. Esto después de muchas conversaciones, yo se lo cuento, de muchos tipos de modelos de negocios que hemos tratado de hacer, hemos tratado de conseguir plata en la minería, plata acá, hasta que al final hemos decantado en un modelo que yo creo que es multifactorial, donde está el Estado, donde están las universidades, donde pueden haber actores privados que en el fondo puedan desarrollar esta tecnología y esto tan importante que es el desarrollo de vacunas. Diputado, y en cuanto a lo que ha visto usted ahora con las vacunas que llegaron a nuestro país, habla de 20.000 dosis, 10.000 personas fueron vacunadas, ahora están a la espera ya de la segunda dosis, personal de salud que también ha recibido esta vacuna. ¿Cómo ha visto usted este proceso y estas metas que también se ha puesto la autoridad en cuanto a tener un porcentaje bien amplio de la población vacunada? Se habla del 80%, ojalá cuando termine el primer semestre. ¿Cómo ve usted esa meta? A ver, es complicado alcanzarla. Normalmente los chilenos somos bien buenos para chaquetearnos entre nosotros, pero yo creo que hay que mirarse en el espectro de lo que es Latinoamérica. Y aquí por lo menos me siento tranquilo en que Chile ha dado buenos pasos sólidos. Hemos sido la envidia también, y eso no lo digo yo, sino que lo dice la prensa argentina, la peruana, etcétera, de cómo nos hemos manejado para poder obtener esto tan preciado que son las vacunas contra el COVID.
hay que entender que Chile ha hecho un esfuerzo de ir a muchos proveedores distintos para poder en el fondo ir y apostar, si pensamos en una ruleta bien simple el sistema, nosotros hemos puesto fichas en varios lados. Y eso es bueno, porque nos permite en el fondo conseguir rápidamente la primera vacuna que salió, que es efectivamente la vacuna de Pfizer, y vacunar a nuestros grupos de mayor interés. Primero, en el fondo, a la primera línea de trabajo, que son la gente de la salud, después iremos por una segunda línea, qué sé yo, que son los adultos mayores que están en estancias donde están muy agrupados, y de ahí ir bajando adultos mayores, que sé yo, de 80 años a los 70 años, a los 60 años, y así ir vacunando primero a nuestros grupos de mayor riesgo, porque ¿qué es lo que se persigue? Antes que la inmunidad de masa, que va a ser difícil conseguir por un 80% de nuestra población, primero hay que tratar de bajar la mortalidad, y la mortalidad se baja efectivamente yendo a esos grupos que son mayormente expuestos, con cargas mayores de dosis también, porque no es lo mismo una persona que se enferma, qué sé yo, en la salud primaria, donde ha estado expuesto a grandes cargas virales, no es lo mismo tampoco un adulto mayor de 80 años que la carga que uno pueda recibir, qué sé yo, en el supermercado, ¿no es cierto? Entonces, justamente a ello está apuntando las primeras líneas de vacunación, donde ya estamos a puertas de recibir, o ya las recibimos recién, qué sé yo, 80.000 dosis. Bueno, son para esos grupos. Después vamos a ir, qué sé yo, Disculpe, diputado, justamente dígame, estoy leyendo en sí, el portal de MOL que arribaron, y esta sí que es una buena noticia, 88.000 exacto, nuevas dosis, así que se dice que en marzo se perfecto. podría superar el 1.000.000 de dosis. Sería fantástico, y también hay que pensar que no solamente estamos trabajando con la vacuna de Pfizer, sino que Mm. también la de Sinovac, que justamente nosotros hablábamos de este centro de vacunas, donde el Instituto Millennium ha hecho un tremendo trabajo, ahí el doctor Kalergi ha hecho un tremendo trabajo para poder traer también las vacunas de Sinovac, que es esta vacuna china, que no es cualquier laboratorio, fue el que inventaron la vacuna contra el H1N1, o sea, fue el primer laboratorio que generó la vacuna contra la influenza. Entonces, ellos también tienen un gran número de dosis, cuando millones de dosis que deberían entrar dentro del primer trimestre, o a más tardar de este año, donde podríamos acceder a otros grupos de interés también, y ojalá dentro del primer semestre tener, como usted bien dice, al 80% de nuestra población inoculada. ¿Y eso qué es lo que permite? Una inmunidad de masa, una inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que somos como sociedad más refractarios a la entrada de distintas cepas del coronavirus. Diputado José Miguel Castro, ¿y qué le parecieron aquellas voces que surgieron en algún momento y que siguen estando presentes, que manifiestan ciertos temores asociados a esta vacuna? Que quizás dicen que no es tan segura, que se demoraron un poco en hacerla, que no ha sido probada en forma tan meticulosa como se podría hacer en estudios anteriores. ¿Cómo ve usted esa actitud frente a la vacuna? A ver, yo creo que la reticencia es algo normal y propia del ser humano, sobre todo donde la palabra clave en esta pandemia ha sido la incertidumbre. O sea, la incertidumbre ha sido lo que más, dejo la palabra que más se ha escuchado frente a los casos, a las cepas, a cómo reacciona, si es con fiebre, sin fiebre, si es con pérdida del olfato, sin pérdida del olfato, etcétera. O sea, la incertidumbre en general. Si a esto le sumamos también que vamos avanzando y conociendo más cómo poder estar en cuarentena, sin cuarentena, con cuarentena, de ir a comprar, sin a comprar, es complicado. Mm. Pero hay que entender algo básico. La ciencia en general trabaja a través del método científico, de las hipótesis, de contrastar hipótesis. Para que un proceso en ciencia sea efectivo debe ser medible, cuantificable y repetible. El repetible es sumamente importante, porque repetible estamos hablando en el fondo de que si una vacuna es efectiva va a ser repetible también en los distintos países, con las distintas poblaciones, etcétera, etcétera. Y hay que decir algo súper claro, ¿ha sido corto? Efectivamente ha sido corto, esto lo hemos sacado sumamente rápido, pero los procesos se han llevado exactamente igual a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una fase 1, fase 2 y fase 3, esas fases normalmente se demoran años, pero si uno las pone, que es una especie de un tren, si uno las pone una arriba de otra y empieza a hacer una fase sobre otra con distintos grupos en los estudios clínicos, uno igual consigue en el fondo tener la representatividad de lo que va a ser una vacuna en el estado
de entregarse a una población completa. O sea, a mí no hay ninguna duda que si la OMS está diciendo, sabe que vacúnese, si durante 60 años hemos estado en el fondo con la vacuna, con las vacunas salvando vidas en la humanidad, bueno, hay que estar tranquilo de que ha sido un proceso meticuloso. Y si también a eso sumamos y empezamos a desgranar un poco el choclo y empezamos a sacarle ciertos mitos, como por ejemplo, oiga, me van a producir la enfermedad. No, no se produce la enfermedad. ¿Sabe que me van a meter el bicho vivo? En ningún caso, no puede ser el bicho vivo. ¿Sabe que me van a meter, qué sé yo, un chip para saber son mitos. El problema está en que cuando las cosas se repiten 1000 veces se hacen realidad y por lo tanto la gran tarea no solamente es conseguir las vacunas, sino que generar una confianza en la población. Y ahí yo creo que ustedes, los medios de comunicación, nosotros, el gobierno y todos los actores deben dar la certeza y la tranquilidad a la población de que vacunarse efectivamente va a salvar vidas. Es lejos lo más importante, ¿no? Diputado, para cerrar, usted ahora está en Antofagasta, representa al distrito número 3 y me contaba, claro, ya sabíamos que Antofagasta entraba en cuarentena a partir de este jueves. Si nos pudiese contar cómo está la gente, sus vecinos, el ánimo de ellos cuando ya se aproximan a entrar a un nuevo periodo de cuarentena que es tan difícil, ¿no? Es tan rudo tener una cuarentena de por medio. Es complicado y sobre todo cuando son aún más restrictivas, como es el caso de estas cuarentenas. Hemos ido aprendiendo a poco que de repente que quizás no es necesario estar 2 o 3 meses en cuarentena, sino que quizás hay que hacerla más restrictiva en un periodo de tiempo más corto, con un máximo de un mes. Está complicado el tema de percepción de la gente, pero también ha existido también... también se ha entendido un poco mejor la necesidad de esto, cuando vemos casos más altos, cuando vemos también UCIs colapsadas, la necesidad también de no volver a reconvertir camas para COVID, porque con la medida que nosotros vamos reconvirtiendo camas para COVID, también van dejando, por ejemplo, solamente un caso que me llamó la atención y que se reproduce en todo Chile, a nivel de todo Chile. Cuando uno ve un caso, por ejemplo, para terminar, cuando uno ve un caso, por ejemplo, de un cáncer que no se puede operar, un cáncer de riesgo, que no se puede operar producto, de que las camas están convertidas a COVID, lo que tenemos después es un caso, como le pasó a esta persona, de un cáncer que pasó a fase 4 y por lo tanto ya no es operable. Y si no es operable, esa persona pasa con cuidados paliativos y está condenada a muerte. Entonces, es por eso que es tan importante, creo yo, estas medidas restrictivas, es por eso que es tan importante no tener que volver a reconvertir camas, y es por eso que es tan importante que nos cuidemos todos. Así que lo toman con mucho pesar, porque quiere decir que hemos bajado las medidas de autocuidado, pero también con mucha conciencia de que es por nuestro bien. Muy bien, pues diputado Castro, le agradecemos enormemente por el contacto, por comentarnos lo que ocurre con estos proyectos, iniciativas que tienen el destino de ojalá concretarnos a nosotros como país productor de vacunas, que sería lo ideal, ¿no? Para poder de alguna manera u otra poder contener esta y otras enfermedades que pueden llegar quizás en un futuro. Así que muchas gracias por su tiempo y animo también a sus vecinos para esta cuarentena que se avecina. Muchas gracias a usted y cuidémonos entre todos. Muchas gracias por la labor que cumplen siempre y como nos acompañan en el Congreso. Gracias, diputado, que esté muy bien. Buen día. Hasta luego. Era el diputado José Miguel Castro hablando entonces sobre la posibilidad de que Chile sea productor de vacunas.